Bienvenidos a Xanadu, el lugar donde, taza de café vienés en mano, departiremos acerca del arte, el cine o la literatura, sin olvidarnos de la ciencia y la tecnología. Bienvenidos a esta conversación alfanumérica. Bienvenidos al hogar de Hearst y Kane. Bueno, pues bienvenidos a esta segunda edición de Xanadu. En esta ocasión, Xanadu cambia un poco su manera de emisión y adopta un tono retro, vintage, clásico. Y eso es posible porque hace aproximadamente 10-12 años, Kane y yo grabábamos podcast cuando todavía los podcasts no estaban muy de moda. El problema es que en aquel entonces nuestros podcasts eran ciertamente deslavazados, no tenían demasiada coherencia, eran temas un poco a lo loco. Evidentemente eran temas que tratábamos mientras degustábamos un café vienés bien negro, pero todavía no se había conformado Xanadu tal y como lo conocemos ahora, tal y como conocemos el formato, ¿no? Sin embargo, como no queremos que se pierdan ustedes aquellos debates, aquellas charlas un poco informales sobre temas dispares, aunque siempre alfanuméricos, como nos gustan a nosotros, Retro Xanadu es una recuperación de esos archivos que ya estaban un poco acumulando polvo, ¿no?, en las estanterías digitales de nuestras computadoras, para darles un poco de formato y que vuelvan otra vez al ruedo de el nuevo Xanadu, o al menos el formato actual de Xanadu. En esta ocasión recuperamos un antiguo podcast que abordamos básicamente sobre el tema del arte y de todas sus variantes, pero sobre todo del arte a nivel crematístico, del arte a nivel especulativo y de cómo algunas personas son capaces de invertir grandes sumas de dinero por tener, pues por ejemplo, un Picasso colgado de la pared o una escultura antiquísima o una columna dórica, simplemente por la necesidad de exhibirlo, ¿no? Nosotros, evidentemente, en Xanadu disponemos de obras de arte, disponemos de pinturas, pero no necesariamente son antiguas y no necesariamente pertenecen a prohombres del arte, ¿no? De hecho, muchos de ellos simplemente son reproducciones o están expuestos en pantallas planas. No le encontramos especial gusto a tener una pintura auténtica. Eso debería estar quizás en los museos o en los libros de arte. Para disfrutar del arte basta con contemplar el arte. No hace falta poseer el arte original, ni mucho menos mercadear con él. El arte, además, tiene una gran influencia en otros aspectos de la vida y viceversa. La anécdota que considero más interesante a este respecto es la que tuvo lugar una fría noche de verano de 1816, en la cual se reunieron un grupo de escritores a orillas del lago Léman, en las afueras de Ginebra, en Suiza. Concretamente, estaban protegidos del frío y la lluvia y de una especie de cielo que recordaba bastante al fin del mundo. Era un cielo crepuscular, extraño, oscuro, con algunos tonos anaranjados, y que muchos consideraron que era quizás una anunciación del fin del mundo. Pues, como digo, este grupo de escritores estaban refugiados en esta pequeña mansión a orillas del lago llamada Diodati,
Era de noche y como se aburrían, estos escritores que respondían al nombre de Percy Shelley, John William Polidori y Mary Godwin, futura esposa del poeta Shelley, decidieron dejarse inspirar por otro de sus acompañantes, quizás el más alocado de todos, que era Lord Byron, para enfrentarse a un reto. Mientras estaban leyendo una colección de historias fantasmagóricas, concretamente una colección de historias alemanas traducidas al francés, donde se exponía el argumento de que un grupo de viajeros se estaban narrando mutuamente experiencias sobrenaturales, Byron propuso el desafío de quién sería capaz de escribir la obra de terror más terrorífica de todas. Aquellos días crepusculares, este grupo de escritores se puso a trabajar y la que consiguió aterrorizar con más eficacia a los allí presentes fue Mary Godwin, que con solo 19 años fue capaz de concebir el monstruo de Frankenstein. Imagínense ustedes la escena: una noche oscura, tormentosa, con el cielo entreverado de relámpagos, donde los habitantes de Villa Diodati, a la luz de los candelabros y a través de la ingesta de láudano, llegaron a la conclusión de que aquella historia era la más terrorífica de todas. Frankenstein, o el moderno Prometeo, está inscrita en la tradición de la novela gótica y quizás sea la primera historia moderna de ciencia ficción. Mary se había basado en las nuevas y extrañas investigaciones de Luigi Galvani y Erasmus Darwin acerca del poder de la electricidad para revivir cuerpos inertes. La novela, como ya todos ustedes saben, narra la historia de Victor Frankenstein, un joven suizo que había nacido en Ginebra y que estaba ciertamente obsesionado con conocer los secretos de la muerte. A partir de la unión de distintas partes de cadáveres, Victor Frankenstein crea un cuerpo al que le infunde una chispa de vida mediante la electricidad de una tormenta. Casualmente, en esta Villa Diodati también nació otro icono del terror, Drácula. Al menos nació como concepto. La historia había sido escrita por Polidori y se titulaba El vampiro. Esta obra fue el primer relato moderno sobre vampiros. Es decir, que en esta casa, a orillas de un lago suizo, un precioso lago suizo, aquel verano frío, aquel verano sin verano, un grupo de escritores se protegía de la intemperie y concebía monstruos. Iniciaba los relatos de terror, de ciencia ficción. Todo era posible gracias a ese extraño clima. ¿Pero por qué? ¿Por qué aquel verano no había verano? Todo se debía a un volcán. Hacía unos días que en la remota Sumbawa, una isla de Indonesia que ninguno de aquellos habitantes suizos conocía, y de hecho no conocía a nadie que viviera en Europa, había liberado todo el poder de las entrañas de la Tierra. Concretamente, 66.000 veces el volumen del material usado en la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Estamos hablando de que la erupción de este volcán, llamado Tambora, liberó una fuerza descomunal. A efectos comparativos, contemplemos la fuerza de la explosión de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Esta liberó 0,015 megatones. Un megatón equivale a la energía liberada por 1 millón de toneladas de TNT. Recordemos, 0,015 megatones fue lo que liberó la explosión de Hiroshima. Pues bien, el Tambora liberó 800 megatones. Toda la ceniza expulsada por el Tambora cubrió el cielo de la Tierra, oscureciendo el sol, evitando
que aquel verano hubiera verano, inspirando a Lord Byron para que escribiera el poema Darkness, a Mary Shelley para que escribiera Frankenstein, a Polidori para que escribiera el vampiro, e incluso inspiró a un pintor, William Turner. Y por cierto, existe una película, que además es española, que narra todo lo que les he contado ahora mismo que ocurrió en la orilla del lago Léman. La película es Remando al viento, de 1988. Es una película dirigida por Gonzalo Suárez, guionizada también por Gonzalo Suárez y protagonizada por Hugh Grant, que interpreta el papel de Lord Byron. Pero volvamos a William Turner. Turner se hizo célebre por, entre otras cosas, los cielos crepusculares que solía pintar. Eran cielos ciertamente irreales, extraños, casi oníricos, psicodélicos. Ahora sabemos, gracias al estudio de la explosión del volcán Tambora, que esos cielos no eran producto de la fantasía o la imaginación de William Turner, sino que eran un fiel reflejo de cómo era el cielo aquel verano sin verano. La historia de William Turner quedó reflejada en una película británico-franco-alemana del 2014 titulada precisamente Mr. Turner. Mr. Turner es el típico biopic donde podemos bucear en los detalles biográficos de este genial y excéntrico pintor británico, que en la película es interpretado magistralmente por el actor Timothy Spall. Porque así es el arte, influye y se deja influir por todo lo demás, permite rodar películas, permite que entendamos mejor qué es lo que pasó en el siglo XIX y por qué el cielo era como era. Algo que también nos ocurrió con el famoso lienzo El Grito de Edvard Munch, que en realidad está reflejando un cielo donde el sol está refractado en las cenizas que también envolvieron la Tierra cuando explotó otro volcán, el Krakatoa, en este caso el 27 de agosto de 1883. Así es el arte, así son las películas y también los libros, porque leyendo los libros que hemos referenciado en esta segunda edición retro de Xanadu, podemos aclarar algunos mitos que todos quizás arrastramos desde muy jóvenes. El monstruo de Frankenstein nunca fue descrito como aparece en las películas que adaptaron la obra de Mary Godwin. Vamos a leer un fragmento de la obra de Godwin donde se explica con bastante precisión el aspecto que tiene el monstruo de Frankenstein. La piel amarilla apenas le cubría la musculatura y las arterias. El pelo era abundante y de un negro intenso, los dientes de una blancura perlada. Sin embargo, estos atributos no hacían más que aumentar el horrible contraste con los ojos acuosos, casi del mismo color que las órbitas blanquecinas en que se encontraban, la piel marchita y los labios rectos y negros. Así es el arte, algo conectado con todo conectado con algo. Pero sobre todo, el arte, el cine, la literatura debería estar lo máximo alejado posible del brillo fenicio del vil metal. Bienvenidos a Retro Xanadu. Y por cierto, una pequeña advertencia para los puristas del sonido e incluso de la coherencia. Los fragmentos de estos antiguos podcasts a veces están ciertamente
deteriorados y faltan algunas partes y algunas partes no se escuchan muy bien, así que disculpad si a lo mejor es un poco deslavazado el discurso, pero seamos magnánimos en aras de la arqueología sonora. Bienvenidos a esta nueva edición de... ¿Cuadro? Sí, es un cuadro. Que se titula número 5, 1948. Y este cuadro vale nada menos la friolera de 110 millones de euros. Es decir, que alguien ha pagado 110 millones de euros por número 5 de 1900... De 1948. 48. Que al cambio, en lo que era antes la peseta, serían unos 18.000 millones de pesetas. Una cifra astronómica y hablando de lo que hablamos, pues no se entiende, ¿no? Y es casi absurdo. ¿Quién ha sido el afortunado que se ha llevado este magnífico pues el afortunado cuadro? Que se ha hecho con este cuadro. Afortunado porque seguramente tiene una gran fortuna para poder gastarse el dinero en estas fruslerías. Sí, más que por otra cosa. Pues hablamos nada menos de un mexicano que se llama David Martínez. Y que estaba de compras por Nueva York después de comprarse una propiedad de 42 millones de dólares y se pasó por la galería y nada, pues le dio por comprarse el cuadrito. Caray. Mira, le apetece ya. Y entonces pagó por él, ¿cuánto hemos dicho? Sí. Como le decía antes, pagó nada menos que 110 millones de euros, que le vuelvo a repetir, son unos alrededor de 18.000 millones de pesetas. Pero bueno, dicho queda, ya hemos presentado la noticia. El anterior récord lo ostentaba una obra de Picasso, que ahora mismo no recuerdo el nombre, algo así como La Vernet o algo así, bueno, no importa el nombre. Quien interese saberlo, ya sabe que pueden consultar la Wikipedia o en Google, o un buscador como es el Google, y lo podrá saber sin ningún tipo de problema. Pero bueno, no es el caso. Pues la noticia que queda presentada. Y bueno, pues si a usted le parece bien, don Sergio, vamos a hablar un poco de Jackson Pollock, del artista que sí, porque es un artista contemporáneo, ¿no? Pues sí, es un artista contemporáneo. Es un pintor estadounidense que, bueno, fue el miembro más destacado del expresionismo abstracto. Este señor nació expresionismo abstracto, Sí, es del año 87. Cure of Insomnia. Dura nada menos que la friolera de 85 horas. La rodó John Henry Timmis IV y no tiene una estructura convencional. En ella aparece el poeta L.D. Groban recitando su libro de poemas de 4.080 páginas, intercalado con imágenes de porno duro y duro... de porno puro y duro y rock and roll heavy. Se estrenó en la Escuela de Arte de Chicago el 31 de enero de 1987 y la función concluyó el 3 de febrero. Imagínense, meses y meses para poder terminar de ver el filme, asistiendo cada día pues para ver incontables horas y sesiones de porno duro. Es una película de 80 y... ¿Cuánto ha dicho? 85 horas, pero... 85 horas. Pero para el alivio de quien tenga ganas de verla, diré que existe una versión corta, de 80 horas por eso, a la que se le han suprimido 5 horas de... Eso sí, es lo malo del porno duro. Entonces pierde mucho, ¿no? Hombre, pues quizá todo el interés, quién sabe. Entonces, esta película, bueno, habría que investigar a ver si la podemos descargar del emule. Dudo mucho que la encontrásemos. Y de todos modos no cabría en un solo DVD. Parece algo muy underground y algo muy difícil, muy recóndito de encontrar. En fin, no perdemos la esperanza. Bueno, aquí vemos otra muestra de los desmanes del arte y los artistas. Y bueno, uno se pregunta, después de todo esto, ¿cuál es la razón de que una persona acabe invirtiendo tanto tiempo y tanto esfuerzo en hacer cosas que quizás objetivamente no tienen ningún sentido? Sí, quizás deberíamos de intentar explicar un poco nuestra perspectiva, nuestra definición de lo que queremos que es el arte. A ver. ¿Usted cómo entiende usted del arte, señor Sergio? ¿Qué puede decirnos del arte? Bueno, el arte creo que no tiene una definición demasiado clara. De hecho, si usted consulta cualquier diccionario,
pues las definiciones suelen ser bastante vagas, bastante hueras. Y bueno, ¿Cuál es la definición que le daría, por ejemplo, a un diccionario como Vox? La más simple y llana, usted recuerde. ¿Cuál es la definición que le daría sobre el arte? bueno, pues ahora mismo no tengo aquí un box, pero Vaya, parece que le he metido a usted en un aprieto. Bueno, no se apure, no se preocupe. podemos consultar, no sé, Podemos consultarlo aquí ahora mismo, online, el de la RAE. en directo para ustedes. Pues no podemos. No podemos, vaya. Un pequeño fallo técnico, no pasa nada. No podemos porque El no, programa sigue su curso. no podemos acceder. Tenemos aquí un ordenador carpetobetónico Tenemos una maraña aquí de programas y de historias. y claro, Y es dificultoso. no sé cómo entrar, no sé cómo entrar desde aquí. Necesito entrar al raíz. Bueno, es igual. Pero digamos que la mayoría de diccionarios pues hacen hincapié en que el arte es una expresión humana, una expresión que intenta pues demostrar los sentimientos íntimos del artista o canalizar sentimientos hacia el que consulta la obra de arte. Pero bueno, es una definición bastante, como digo antes, bastante vaga, porque cualquier tipo de, por ejemplo, una persona llorando o un niño llorando está haciendo gala de una expresión sentimental, o con lo cual podríamos considerar que un niño llorando es arte, pero eso no es así. Arte es un objeto, una creación que por alguna razón tiene un rango superior o especial al rango que le adjudicamos pues a cualquier otra creación, a un teléfono o a un lápiz del 2. Yo recuerdo una definición que usted me dijo hace unos años sobre lo que era para usted el arte, quizá hace de eso 4 o 5 años. Usted me dijo que el arte era todo aquello que tenía voluntad de serlo, de ser arte. Sí. Cuando me lo dijo, pues me quedé bastante perplejo y pensativo. Sí. Porque, como he dicho, como el arte no tiene una definición muy clara, nadie se pone de acuerdo en lo que es arte y lo que no es arte, es todo muy, muy arbitrario, depende de poderes fácticos, depende de según qué crítico, depende incluso de corrientes culturales, de modas, de sociedades. Pues entonces creo que la definición debe ser tan general que de hecho no haya definición. Es decir, arte es lo que uno considera que es arte y ya está. Es un pez que se muerde la cola, es un nudo gordiano si quiere, pero es la única manera, creo yo, la única manera justa y objetiva de determinar lo que es el arte. El arte es todo lo que sea arte. Tal vez podríamos intentar ahondar en el pasado y explicar hacer un poco de memoria histórica y explicar desde cuándo el arte es arte y los orígenes del mismo, ¿no? Usted contaba por aquí con unos datos. Sí. Bueno, el arte sabemos que es algo general que se da en todas las sociedades. Cualquier estudio de antropología nos demuestra que hasta en la tribu más recóndita del mundo la gente baila, la gente canta, la gente decora su cuerpo, decora las cosas que le rodean, cuenta y representa historias, con lo cual el arte es algo que de alguna manera no nace en la cultura, sino que nace ya cuando... Y se le da también un tratamiento especial, exclusivo, como si fuera algo diferente a todo lo demás. Se le da un tratamiento, como digo, diferente a las otras cosas. Sí, así es. Y bueno, es algo muy general y como usted dice, se le da un tratamiento exclusivo porque creo que eso tiene mucho que ver con lo que es el arte, que en el arte al fin y al cabo no es más que un modo de estatus y un modo de obtener beneficios carnales del sexo contrario, es decir, para reproducirse más fácilmente. Bueno, esa es una de las teorías, ¿no? Que hay ahora más revolucionarias y más últimas, más nuevas. Sí, hay varias teorías. La más aceptada hoy por hoy es la que considera el arte como un subproducto de otras 3 adaptaciones evolutivas, otras 3 adaptaciones que nacemos con ellas en el código genético, como sería, como he dicho, el ansia de estatus, acción, ¿no? Y luego incluso lo refuerzan todo con hojas y utilizan incluso la corteza de los árboles, lo utilizan como pincel
para ciertos detalles de la construcción. Y bueno, las hembras de estos pájaros valoran especialmente los nidos con cierto estilo, o están con ciertos detalles, o que al menos el pájaro pues ha invertido mucho tiempo en su construcción. Y de ahí el paralelismo con lo que pasa con los humanos, que pasa algo muy parecido. Sí, sí. De hecho, bueno, una hembra humana suele sentir cierta atracción inconsciente por un artista, porque de alguna manera está demostrando el artista que tiene cierta dotación neuronal y por lo tanto genética, ya que está creando una cosa que no todo el mundo puede crear y que encima pues mucha gente o parte de la gente está admirando, ¿no? ¿Cuándo para usted el arte deja de ser tal cosa? O sea, dejar de serlo, pero se convierte en un absurdo y pasan locuras como que un magnate sea capaz de pagar por una cosa que no somos capaces de entender ni de apreciar 110 millones de euros? ¿Cuándo usted cree que pasamos de un punto al otro? No, yo creo que no pasamos de un punto al otro. Yo creo que eso sería injusto, decir, a partir de aquí todo esto es arte y a partir de esa línea lo demás no lo es. Porque ¿quién es el que traza esa línea? ¿Quién le pone el cascabel al gato? No lo sabemos. Es imposible. Sería totalmente arbitrario y dependería de muchos factores, de modas, de corrientes culturales, incluso de especulación económica. Yo creo que o todo es arte o nada es arte. Pero no hay un punto medio. O todo lo es o nada lo es. El verdadero problema es que los artistas no admiten o ni siquiera se cuestionan la razón última por la cual están creando. Y de ahí, bueno, de hecho en este mamotreto en el que estoy consultando de los pájaros tilonorrincos de Australia y Nueva Guinea, pues se hace una especie de entrevista ficticia a un pájaro y se le pregunta, bueno, ¿por qué invierte tanto tiempo en construir su nido? ¿Por qué lo decora tan primorosamente? Y el pájaro responde de una forma que nos recuerda mucho a un artista humano. Y dice algo así como que siente la necesidad irreprimible de expresarse, de jugar con el color y la forma. Y bueno, es algo inexplicable, no lo puede explicar, pero necesita construirlo. ¿No ve usted qué pájaro más erudito? Sí. Y también diría cosas como que no recuerda la primera vez que sintió estas ansias de mostrar unos campos de color ricamente saturados en un conjunto monumental y a la vez minimalista, pero cuando alimenta estas pasiones pues se siente unido con algo que está más allá de él, ¿no? Una especie de unión metafísica. Y bueno, y cuando ve una orquídea en lo alto de un árbol, pues sencillamente necesita poseerla y colocarla en su nido. Y cuando ve una concha fuera de su sitio, en su creación, pues la tiene que colocar bien, y solo colocándolo bien se siente en comunión con el cosmos. Y bueno, y incluso en su ingenuidad, supuesta ingenuidad, el pájaro diría que es una feliz coincidencia que a veces las hembras asistan a las inauguraciones de su galería y aprecien su obra. Lo ve usted si el pájaro canta, ¿eh? Sí, canta en muchos idiomas además. Y parrotea, pero... Es como un loro, un loro. Y bueno, pues eso, que le sorprende y que le agrada que las hembras vengan a sus galerías de arte, aprecien su obra, y que, bueno, esto sería una ofensa, diría el pájaro, esto es una ofensa pensar o insinuar que estas pájaras vienen a su nido para procrear. El pájaro es un falso también. Siempre vienen aquí a su nido, vienen simplemente para admirar la gran belleza de su construcción, ¿no? Pues esto extrapolado al mundo humano, pues sería una cosa bastante similar. Afortunadamente los tilonorrincos no saben hablar, ¿no? Así es. A menos no en un lenguaje que sepamos nosotros entender. Claro, y como no saben hablar, pues por eso podemos determinar que lo que están haciendo lo hacen simplemente por
por selección sexual, ¿no? Por una cuestión adaptativa, y ellos no dicen ni mu, no expresan nunca su desacuerdo, pero los artistas humanos como Pollock y demás pues dirían no, esto lo hacemos porque es algo que sentimos muy adentro, somos seres especiales, somos seres superiores y no lo hacemos para, en pocas palabras, para que reproducirnos. El pájaro no se hace pajas mentales, o pájaras mentales, mejor dicho. Pues bueno, en principio no. Si pudiera hablar, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero como no puede hablar, pues no. Así es. Claro. Muy Bueno, bien. ¿y qué más me explica? Pues, ¿qué más podría explicar sobre este tema tan controvertido y que nos daría para tantas y tantas horas? Bueno, de usted charla? en su mamotreto En mi momento, pues tengo yo mucha información muy interesante. tenía usted ahí una relación, ¿no? De puntos que de alguna manera, bueno, esto venía a colación de lo que yo dije antes, de que el arte es algo universal y que se da en todas las culturas. Hoy en día es una verdad incontrovertible a nivel antropológico. Y usted tenía ahí una relación de características para que se dan en todas las artes, estén donde estén, Según en todas las culturas. Dennis Dutton, Dennis Dutton. sí, no sé quién es, pero parece que sabe bastante del tema. A ver. Este señor ha identificado 7 rasgos universales que se dan en el arte. A ver. Como usted ha dicho, en todos los tipos de arte, en todas partes, en todas las culturas. Hay 7 rasgos. El primero es la pericia o el virtuosismo. Las habilidades artísticas técnicas se cultivan, se reconocen y se admiran. El segundo rasgo es el placer, no utilitarista. Las personas disfrutan del arte por el arte y no le piden que les haga sentir bien ni cómodos. Hay un tercer rasgo que es el estilo. Los objetos y las representaciones artísticas cumplen unas normas de composición que les sitúan en un estilo reconocible. El cuarto punto dice que la crítica dice que las personas se preocupan de juzgar, apreciar e interpretar las obras de arte. Hay un quinto punto que es la imitación, con algunas pocas excepciones, como la música o la pintura abstracta. Las obras de arte simulan experiencias de la vida. El sexto punto es un objetivo especial. El arte se sitúa fuera de la vida corriente y con él se adopta un enfoque dramático de la experiencia. Y por último, el séptimo punto nos dice la imaginación. Los artistas y su público contemplan unos mundos hipotéticos en el teatro de la imaginación. Y estos son los 7 rasgos fundamentales. Y estos rasgos entendemos que se dan en todas las expresiones artísticas de cualquier parte del mundo. En cualquier lugar del mundo. Hay estos 7 rasgos fundamentales. Lo cual viene a demostrar que el arte realmente es una expresión que nace de nuestros genes, de nuestra constitución biológica, no de la cultura, porque se da en todas las culturas de manera exacta. Así es. Y precisa. Pues nada. Y creo que también había... Qué frío hace, ¿eh? Un frío, qué pena. Había también, me parece, tres puntos interesantes A ver. que comentar del arte. Pero lo serían si los encontrase, porque no los encuentro. Pero creo, si mal no recuerdo, que usted ya los ha mencionado antes. Sí, me parece que sí, ¿eh? Eran aquellos 3 puntos que hablaban sobre la estética del arte. ¿Y qué más, señor Sergio? Pues eran las 3 adaptaciones que provocaban el subproducto del arte, que eran que uno disfrutaba estéticamente, sentía placer estético al contemplar ciertas formas o ciertos colores, y otra era el ansia de estatus, pues el arte le proporciona un estatus tanto al artista como al que interpreta la obra de arte. Y el tercer punto era pues que de alguna manera sentimos placer manual a la hora de construir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, una catedral o pintar un paisaje. Me gustaría ahondar un poco en uno de los puntos. Sí, a mí también. A ver si es el mismo. Sí, yo creo que lo debe de ser, porque es uno que antes hemos comentado. Y ese es el punto que trata sobre la estética.
Ah, sí. O sea, ¿usted cómo nos puede explicar por qué motivo al ver un paisaje, un bodegón, un retrato, nos puede evocar sentimientos gratos y nos puede llegar a obnubilar o hacernos sentir placer? Bueno, como cualquier querencia o cualquier inclinación humana, todo nace de la adaptación a la supervivencia. Todas las cosas que hacemos, todos los gustos, todos los gestos, todas las inclinaciones, no son más que herencia de aquellos antepasados que han sobrevivido porque éstas les han procurado esa supervivencia. Así pues, el placer estético que sentimos al ver ciertas composiciones artísticas y no otras, pues también nacen de esta supervivencia, ¿no? Para citar un ejemplo burdo, podríamos imaginar un paisaje tranquilo, calmado, y eso nos evocaría o nos haría pensar en nuestro pasado remoto de homínidos, un lugar que nos haría sentir seguros. Claro. O por ejemplo que nos haría sentir, no sé, colmados, estables. En fin, ya se pueden hacer una idea. Claro que sí, un cuadro que representara aprochados ni vamos a estar, ¿cómo lo diríamos? Atrapados en ningún rincón, ¿no? Por una criatura, por ejemplo, un depredador. Corralados. Bien, pues por ejemplo un campo abierto, punteado de árboles y de zonas de agua, sí. Y habitado por animales, flores y árboles frutales. Claro. Zonas de agua para beber, árboles frutales para comer, es decir, un lugar edénico, arcádico, pues eso suscita placer a cualquier ser humano, haya nacido en cualquier parte del mundo, eso no importa. Hay otros patrones de un paisaje que pueden resultar placenteros porque son signos de seguridad, como por ejemplo las vistas protegidas, aunque panorámicas, y otros pueden ser estimulantes porque son características geográficas que facilitan la exploración y el recuerdo del terreno, como por ejemplo los hitos, las lindes y los caminos. Y bueno, el estudio de la estética evolutiva documenta también las características que hacen que una cara o un cuerpo sean hermosos. A ver, las facciones más apreciadas son las que indican la salud, la fuerza y la fertilidad. Las personas son animales imaginativos que recombinan constantemente lo que ocurre ante su mente. Esta capacidad es uno de los motores de la inteligencia humana y nos permite concebir nuevas tecnologías, como por ejemplo atrapar a un animal o purificar el extracto de una planta, y también nuevas destrezas sociales, como por ejemplo el intercambio de promesas o la identificación de enemigos comunes. La ficción narrativa emplea esta capacidad para explorar mundos hipotéticos, sea por edificación, para ampliar el número de escenarios cuyos resultados se puedan prever, sea por placer, para experimentar indirectamente el amor, la duración, la exploración o la victoria. De la finalidad que Horacio asigna a la literatura: instruir y deleitar. Bien. En las buenas obras de arte estos elementos estéticos se superponen de tal forma que el todo es más que la suma de sus partes. Claro. Un buen cuadro o una buena fotografía de un paisaje evocarán un entorno atractivo, a la vez que estarán compuestos de unas formas geométricas, de un equilibrio y de un contraste placenteros. Y bueno, una historia de absorbente puede estimular las especulaciones jugosas sobre gente deseable o poderosa. La cifra... 110 millones de euros. 110 millones de euros. Pues si por alguna razón este mexicano, pues paseando por el monte, llegara a nuestra casa y le cayéramos en gracia y nos regalara el lienzo de Pollock, bueno, pues nosotros, en aras de una coherencia racional y una coherencia cultural, pues cogeríamos la obra de arte y le prendiéramos fuego en nuestros troncos maravillosos y nos pondríamos aquí a calentarnos en su fuego, porque seguramente será mucho más útil el calor que nos proporcionaría para pasar la noche que colgarlo en la pared y demás. Desde luego, porque no veas el frío que estamos pasando. ¿Qué frío? ¿Qué frío, por Dios? Sí, frío por Dios. Bueno, pues aquí llegamos al final de este maravilloso podcast.
Adiós. Buenas noches.